Yo le he dado Bienvenidos y tiempo, ¿no? bienvenidas de nuevo a esta píldora Maderamen. Hoy tenemos con nosotros a José Vicente Oliver, doctor ingeniero de montes y catedrático de industrias forestales. Y bueno, un currículum extenso que seguro que me quedo corto, pero es profesor de aquí de la UPV, está vinculado con distintas instituciones del sector y del tejido industrial, investigación, académico. Es muy activo también en el marco de proyectos competitivos europeos. De hecho, colabora con el IBE en algunos de ellos. Y a mí me gusta decir que es un activista dentro de la temática de la descarbonización y sobre todo que es de la casa, que es de aquí, de la Comunidad Valenciana, ¿no? De Castellón. Así que bueno, seguro que me quedo corto con la presentación y tengo el gusto de poder compartir con vosotros todo lo que sabe en esta temática, ¿no? De producción forestal sostenible de los bosques de la Comunidad Valenciana y seguro que os parece súper interesante todo lo que tiene que decir. Así que nada, cuando quieras, Jovi, bienvenido. Muchísimas gracias, Joan. En primer lugar, agradecer a la Cátedra Maderamen, al IBE, la oportunidad bueno, de poder compartir con todos vosotros y vosotras algunas reflexiones, ¿no? Sobre la gestión forestal sostenible y también la bioeconomía centrada en el aspecto que nos toca, ¿no? La construcción en madera aquí, donde estamos en la Comunidad Valenciana. Muy bien. Voy a estructurar mi presentación en estos cuatro bloques. Hablaremos de la gestión forestal sostenible, los conceptos fundamentales y por dónde va el futuro en cuanto a la gestión de nuestros recursos forestales. En segundo lugar, me centraré más en lo que es bioeconomía y construcción en madera, algo muy importante que nos viene bastante dictado desde la Unión Europea, pero en la cual desde nuestro país, desde España y también desde nuestra región, desde la Comunidad Valenciana, estamos bueno, pues, participando y acelerando algunos de los objetivos o retos más importantes. En tercer lugar, hablaré, claro, como profesor universitario y como director del Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático aquí en la UPV, de los retos de investigación que vemos en este campo. Y al final, pues haré las conclusiones que creo que resumirán un poco todo lo dicho durante toda la charla. Bueno, gestión forestal sostenible. Cuando hablamos de gestión forestal sostenible parece que sea algo nuevo, parece que, bueno, pues después de toda la conferencia de Río de Janeiro de 1992 y todo lo que ha sido, bueno, pues el auge, ¿no? Del proteccionismo forestal y de los recursos naturales en general de finales del siglo XX y todo lo que llamamos del XXI, pues parece que sea una nueva moda. No, la gestión forestal sostenible aparece ya hace más de 300 años, concretamente en 1713, y viene descrita en primer lugar en la bibliografía por el señor Hans Carl von Carlowitz, que lo veis ahí en la transparencia, en su libro Silvicultura Económica, un libro en alemán. Este señor era ingeniero de minas y llevaba una explotación minera en la zona de Sajonia y se daba cuenta que para el uso bueno, necesitaba mucha madera, tanto para la construcción de las galerías de las minas, como también para suministrarse energéticamente. Y iba cortando, iba cortando, iba cortando y se iba deforestando toda aquella zona de las montañas de Sajonia. En su libro se dio cuenta de que los árboles crecen y que si se hace una ordenación del crecimiento por superficie de esas masas forestales y no se corta más de lo que se crece, de lo que crece la masa forestal, pues entonces mantenemos lo que llamamos, y él le puso el primer nombre, sostenibilidad. Entonces, directamente en alemán antiguo, si lo traducimos, el libro de Silvicultura Económica de 1713, von Karlowitz dice que para la protección y el cultivo de la madera se precisa mucha arte, ciencia y esfuerzo para asegurar un aprovechamiento continuado, permanente y sostenido. Y ahí es donde aparece por primera vez en la literatura mundial la palabra sostenibilidad, aquí en alemán se llama Nachhaltigkeit. Se trata, para Kardovich, de una cuestión irrenunciable sin la que el país en su esencia no está seguro. Por lo tanto, relaciona sostenibilidad no solamente al pilar medioambiental, sino también a los pilares sociales y económicos. Además, dice que cuando los bosques se arruinan, se pierden los ingresos para muchos años. Él ya habla de una deforestación que puede afectar en un horizonte de 50 a 100 años. Arruinándose el tesoro, hoy en día le llamaríamos capital natural, lo que lleva a que un beneficio aceptable a corto plazo pueda enmascarar una pérdida que no puede ser reemplazada a corto plazo.
Es a partir de ahí donde crece la ciencia forestal, donde crece la ingeniería forestal en la escuela de Sachsen, en Sajonia, al lado de Dresden, y a partir de ahí se crean todas las escuelas de ingeniería forestal en Europa durante el siglo finales del XVIII y sobre todo durante todo el siglo XIX. Hoy en día, las prácticas forestales que se aplican en toda Europa y digamos, en todo el mundo occidental se basan en una silvicultura que está orientada según el tipo de ecosistema o bien a la producción o bien a la conservación del propio ecosistema. Si hablamos de silvicultura de producción, pues hoy en día tenemos plantaciones, repoblaciones de especies de crecimiento rápido, como pueden ser algunas coníferas, pinos, o pueden ser los chopos, donde, pues, por tratamientos silvícolas después de la plantación, vamos extrayendo en claras material más delgado hasta que llegamos a la corta final, y en la corta final ya sacamos volúmenes de madera en rollo que pueden ser utilizados para, por ejemplo, madera serrada con destino a construcción, a carpintería, a mobiliario, etc. Esta sería una silvicultura, digamos, muy básica, que en algunas zonas de nuestro país se da, como puede ser las grandes masas de pino radiata en el País Vasco o incluso los eucaliptales en Galicia, o las choperas en toda la cuenca del Duero, en Castilla y León y en otras depresiones de grandes ríos en España, pero no es lo normal en cuanto hablamos de monte mediterráneo, donde tenemos pues, una masa generalmente que se regenera de forma natural, sea invadiendo agricultura que antes se ha ido abandonando o sea regenerando después de alguna perturbación natural, como pueden ser los incendios forestales. Claro, esas masas que crecen de forma regenerada también tienen que ser tratadas de forma sostenible, pues para mejorar sobre todo no solamente la calidad de los productos que nos da ese monte, sino también la resiliencia, ¿no?, de ese monte frente a posibles perturbaciones, que insisto que aquí en la zona mediterránea las más importantes son los grandes incendios forestales. Si echamos un poco la vista atrás y vemos en qué ha redundado todo lo que es la aplicación de la gestión forestal sostenible basada en estas técnicas silvícolas, vemos que, bueno, venimos en todo el siglo XX de una superficie boscosa en Europa muy concentrada en las zonas de montaña, mientras que todas las zonas bajas y allí donde se podría practicar agricultura, pues prácticamente se deforestó. Si vamos pasando las diferentes décadas, vemos que realmente hasta la década de los años 30-40, la superficie forestal apenas se mueve, apenas crece. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial y, en nuestro caso, la Guerra Civil, donde realmente también hubo una gran deforestación. A partir de ahí vemos que el bosque y la superficie, no solamente la superficie forestal, sino también el volumen de madera dentro de esos ecosistemas, va creciendo de forma muy importante durante los últimos 50-60 años. Hoy en día, Europa tiene una superficie forestal muy importante, en torno a un 40% del territorio es superficie forestal, con grandes diferencias, ¿no? Tenemos grandes masas forestales en toda la zona boreal, en el norte del continente, y luego también bastante masa forestal en el sur, sobre todo en zonas de montaña o zonas donde la agricultura no es rentable, ¿no? Llama la atención la zona atlántica, sobre todo Gran Bretaña y las zonas del Benelux, o sea, de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, incluso Francia, en su zona atlántica donde, bueno, donde no tenemos tanta masa forestal. Cuando hablamos de crecimientos de madera dentro de los bosques en la Unión Europea, pues bueno, vemos que hay países que, aunque no sean muy grandes, sí que tienen una tasa de extracción muy alta y producen mucha madera. Por ejemplo, aquí estamos viendo Alemania, ¿no?, que produce del orden de unos 60 millones de metros cúbicos de madera al año. O, por ejemplo, Suecia, ¿no?, que tiene incluso casi 80 millones de metros cúbicos de madera al año. Finlandia, con más de 60 millones de metros cúbicos de madera al año. En España estamos calculando en torno a casi 20 millones de metros cúbicos de madera al año. Lo que pasa es que las estadísticas también, que hasta ahora han estado centralizadas en el Ministerio, en la Administración General del Estado,
pues bueno, dejan un poquito que desear. Entonces hay unos saltos entre 15 y 20 millones bueno, pues, pero en esa magnitud estamos. Lo que es más importante quizás sea la tercera columna, que es la tasa de extracción, es decir, cuánto por ciento estamos cortando en nuestros montes de aquello que crece al año en nuestros montes. La media de la tasa de extracción en la Unión Europea es de casi el 60%, un poco más del 50%, del 50 al 60%. En España estamos en torno a un 40%, no estamos lejos de ello. Pero vemos que, bueno, todo lo que sea menos de un 100% es mantener el criterio de sostenibilidad. Si vemos que cada año en Europa no estamos cortando más de un 40%, es decir, estamos acumulando cada vez más madera en nuestros montes. En líneas, si hablamos de producción de madera en rollo, y aquí vemos otra vez las estadísticas, vemos cómo en la Unión Europea en general se observa un aumento en la totalidad de los países de la producción de madera, a diferencia de otras regiones del mundo industrializadas, como pueden ser también América del Norte y América Central. Si nos comparamos con ellos, realmente aquí estamos extrayendo cada vez un poquito más de madera, mientras que en Estados Unidos, en Canadá, se mantiene más o menos constante. La magnitud, estamos actualmente en torno a algo más de 400 millones de metros cúbicos de madera, la que sale de nuestros montes en Europa y se integra en la industria. Vemos que en España, si vemos en el detalle de España, con la salvedad que he comentado antes bueno, de las estadísticas, que a veces pues, bueno, hay que cogerlas con pinzas, pero sí que vemos que esta tendencia no es la misma. No, en ningún caso estamos creciendo en cuanto a la tasa de extracción y en cuanto al volumen de extracción de madera de nuestros montes. En el mejor de los casos lo estamos manteniendo. Esto nos lleva, dentro de lo que es Europa, y en eso estamos trabajando también desde la UPV con algunos proyectos y también como asesoría técnica a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, a analizar, tenemos espacio para crecer en el sector de la madera, sin duda alguna. Y esta gráfica yo creo que lo deja muy claro. En rojo veis las tasas de aprovechamiento, es decir, el volumen de madera que cortamos cada año en los montes europeos. Y como decía antes, estamos en torno entre 400 y 500 millones, en números muy redondos, ¿no? En cambio, el crecimiento corriente, es decir, aquello que crece al año de madera en nuestros montes, como veis, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ha ido creciendo, lo veíamos antes también en los mapas, aquí lo vemos de forma gráfica, de una forma totalmente constante. Es decir, la posibilidad actualmente que tenemos de cortas manteniendo el criterio de sostenibilidad, es decir, no cortando más de lo que crece, está en torno a casi ya 1.000 millones de metros cúbicos al año. Por lo tanto, como veis, hay mucho espacio para poder crecer en cuanto a aprovechamiento forestal, siempre responsable y siempre sostenible, porque tenemos mucho espacio de crecimiento sin atacar en ningún momento el criterio básico de la gestión forestal sostenible. Si nos centramos ya en lo que es nuestro entorno, el entorno mediterráneo, el sur de Europa, y en este caso más incluso el suroeste de Europa, vemos que la evolución de nuestras masas forestales ha sido muy drástica durante los últimos 100 años. Cuando hablamos de gestión forestal sostenible, siempre los horizontes son muy largos, porque los turnos de producción, los turnos de corta forestales, como todo el mundo sabemos, son muy largos, ¿no? Y aquí se ve muy bien en este mapa donde realmente, bueno, pues se ha ido abandonando lo que es la actividad agrícola y agropecuaria, también el tema de la ganadería extensiva, pues se ha ido abandonando con el tiempo durante todo el siglo XX. Y bueno, pues ahí hemos tenido pues una expansión de lo que es la superficie forestal por dos motivos, por dos tendencias centrales. Por una parte, la colonización con especies forestales de tierras agrícolas abandonadas. El gran éxodo rural en España, por ejemplo, fue en la década de los 50, 60.
Y luego también el plan de repoblación que fue diseñado en nuestro país por la Segunda República, pero ejecutado por el franquismo durante las décadas de los 50, 60 y 70, especialmente la década de los 50 y principios de los 60. Ahí vemos bueno, hemos multiplicado nuestra superficie forestal en el último siglo. Si nos vamos a datos, aunque no sean muy actuales, pero por ver un poco las magnitudes de lo que estamos produciendo, no solamente lo que estamos sacando de madera en rollo, decíamos que entre casi 20 millones, entre 15 y 20 millones de metros cúbicos, pero ¿qué transformamos a nivel industrial? Porque, bueno, ¿qué nos interesa para madera en construcción? Bueno, pues la primera transformación de los aserraderos que producen madera serrada, con el cual pues vamos a poder hacer productos para carpintería y construcción. Centrado fundamentalmente en coníferas, porque es lo que más utilizamos, a la cabeza los pinos, y ahí vemos que estamos en torno a casi, bueno, pues 1 millón largo, casi 2 millones de metros cúbicos de madera serrada producida por nuestros aserraderos. A ello hay que añadir un importante volumen de importaciones, ¿no? Casi 1 millón de metros cúbicos. En total, 2 millones, 2,5 millones de consumo de madera serrada de coníferas en nuestro país. Si nos vamos a lo que es la transformación, también en primera transformación industrial, de todos aquellos rollizos que no tienen calidades ni dimensiones suficientes para cortar madera serrada que vaya directamente a su uso como madera maciza en producto aserrado, bueno, pues tenemos la gran industria del tablero. Tableros hay, como bien sabéis, muchos tipos de tableros que se utilizan tanto en uso estructural como en uso no estructural. Tableros de partículas, tableros de fibras, tableros de madera contrachapada, tableros de OSB, tableros diferentes, ¿no? El consumo total de tableros está en casi 3 millones de metros cúbicos anuales al año, y eso es lo que necesita también, de momento, nuestra industria. Mientras que en madera serrada somos un país netamente importador, como veíamos antes, en tablero somos un país autosuficiente e incluso un poquito exportador a nuestros mercados más cercanos, como pueda ser Portugal o Francia. Esto como, digamos, una visión general de lo que sucede en nuestro país. En España, si nos centramos ya en la Comunidad Valenciana, pues bueno, los datos que tenemos actualmente, y esto está bien porque durante los últimos años se ha hecho bastantes esfuerzos dentro del gobierno valenciano y de las universidades y centros de investigación para tener buenos datos en cuanto a superficie forestal, aprovechamientos, integración de los productos forestales en diferentes cadenas de valor. Pues vemos que, por ejemplo, el Plan de Acción Territorial Forestal, desarrollado en los años 2012 y 2013, nos decían ya, y también los últimos datos que tenemos del sistema de vigilancia de teledetección satelital, ¿no?, que nos ofrece la Unión Europea por el programa Copernicus, nos dice que tenemos del orden de 1,2 millones de hectáreas de superficie forestal en la Comunidad Valenciana. Eso hace un 57, casi ya un 60% del total del territorio. Si nos retrotraemos a justo después de la Guerra Civil, es decir, en 1940, esa superficie forestal apenas llegaba al 25%. Es decir, hemos más que doblado en 80 años la superficie forestal en España, en la Comunidad Valenciana. Además, a un ritmo de crecimiento de una media de unas 3.000 hectáreas por año. Es decir, cada año tenemos más de 3.000 hectáreas nuevas de superficie forestal. Esto quizá la ciudadanía no es consciente de ello, pero a pesar de los incendios, a pesar bueno, de la creencia que hay que cada vez tenemos menos bosque, pues todo lo contrario. Tenemos no solamente más superficie forestal, sino más volumen de madera dentro de nuestra superficie forestal. Así, calculamos que el crecimiento corriente, es decir, lo que crecen nuestros bosques al año en madera, se sitúa en torno aproximadamente a 1 millón de metros cúbicos de madera al año. ¿Qué están sacando? ¿Qué se está sacando de nuestros montes por los tratamientos silvícolas que antes apuntábamos? Pues aproximadamente tenemos una tasa de aprovechamiento de un 3 a un 10%, varía según los años, y de una media de unos 50.000 metros cúbicos al año. Es decir, no estamos sacando ni el 5%
de la posibilidad real que tenemos de aprovechamiento forestal manteniendo el criterio de sostenibilidad. Ni mucho menos hay que acercarse a ese límite. Antes decíamos que la media europea estaba en torno a un 50 y algo por ciento, la media española está en torno a un 40 y algo por ciento, nosotros estamos muy lejos de ello. Por lo tanto, sí que hay posibilidad de haciendo una gestión forestal sostenible, responsable, y además adaptativa, y luego hablaremos al cambio climático, tenemos una posibilidad, incluso una necesidad de movilización de más recursos forestales que tengan uso industrial o energético. Si a ello contrastamos que en la Comunidad Valenciana tenemos una industria de la madera importante, con una demanda industrial que en total, no solamente en madera serrada y tableros, sino también en todo lo que sería la industria del papel y del cartón, demandamos más, bastante más de 1 millón de metros cúbicos equivalentes a madera al año. Por lo tanto, aquí está muy claro que dependemos en muy gran medida, en más de un 90%, de importaciones, que no tienen por qué ser de otros países, sino también de otras regiones de España. Esto lleva a que haya una desvertebración de la cadena forestal maderera histórica en la Comunidad Valenciana, en contraposición con otras zonas de España, como puedan ser pues Castilla y León o País Vasco o Galicia o incluso Cataluña. Tampoco hay que irse a zonas atlánticas o continentales, también en zonas mediterráneas. La vertebración de esta cadena forestal maderera y el mejor suministro a la demanda industrial y de consumo está mejor vertebrada que la tenemos aquí. Esto en negativo es así, en positivo que tenemos grandes posibilidades para hacer las cosas mejor. Cierto es que, bueno, los incendios forestales están ahí y desde luego el primer objetivo de la gestión forestal sostenible en nuestro entorno mediterráneo es la protección de nuestros ecosistemas, ¿no? Por muy bien que hagamos las cosas, si viene un incendio, pues arrasa con todo y obviamente el daño ambiental, no solamente económico, que también es muy, muy grande. Estamos en una zona de alta vulnerabilidad de incendios forestales. Y esto no es solamente por el tema del cambio climático. Cierto es que el cambio climático, sobre todo por los largos periodos de sequía, el estrés al que están sometidos los árboles en nuestros montes, todavía acentúa más el problema. Pero el problema es de base. El problema es de base de una acumulación de material combustible en nuestros montes que por no gestión, por el abandono de la gestión, pues bueno, van secándose, van muriéndose y en cuanto viene un incendio y es muy difícil atajarlo, a pesar de que tenemos excelentes fuerzas de extinción en nuestra comunidad. Aquí veis también un gráfico, algún mapa en cuanto a lo que es la propagación, el riesgo de propagación de grandes incendios forestales. Los pequeños incendios forestales siempre los hemos tenido, muchos de hoy no son causas por negligencia antrópica, es decir, por quemas agrícolas o por descuidos de la actividad humana, sino muchos son también y cada vez más, por rayos, por tormentas secas. Claro, estos son causas naturales y si la masa la tenemos totalmente abandonada y encima tenemos no una estructura mosaico territorial donde se salpimenta, ¿no?, lo que es la superficie agrícola con la forestal, sino que ya son masas totalmente homogéneas o colonizadas por especies forestales o abandonadas por el abandono, como comentábamos antes, de la agricultura, la propagación de grandes incendios forestales fuera de la capacidad de extinción de los medios, pues es muy alto. Por lo tanto, estos son los episodios que hemos vivido durante los últimos años, el año 2022, el año 2012 y también recientemente, incluso en invierno del 23. Si analizamos también a nivel de Comunidad Valenciana cómo tenemos actualmente el sector de la madera y el mueble, pues bueno, es cierto que sigue siendo un motor importante de nuestra industria. Contamos con más de 3.000 empresas, de las cuales prácticamente la totalidad son pequeñas y medianas empresas, que según las estadísticas dan empleo directo a más de 30.000 valencianos y valencianas. Pensemos que el empleo directo industrial genera mucho empleo indirecto, por lo tanto es un empleo clave a mantener y a potenciar. Y bueno, pues alcanza casi
bueno, alrededor del 8% del PIB industrial de la Comunidad Valenciana. Por eso el sector de la madera es un sector clave de nuestra economía dentro del segundo pilar económico, que es la industria. También tradicionalmente la industria se ha organizado en la comunidad valenciana en clústeres industriales, ¿no? Clústeres industriales de pequeñas y medianas empresas que han colaborado, que han cooperado, que han trabajado conjuntamente, especializándose muy bien en sus procesos productivos y en los productos o semielaborados que van produciendo. Y así conocemos, yo creo que todos muy bien, pues la aglomeración de empresas que tenemos en las comarcas del Horta Sud, también algo en el Baix Maestrat, en el interior de Alicante o incluso también en la Safor, pero fundamentalmente en el Horta Sud. Esto es un poco lo que es una introducción de cómo tenemos la situación actual en cuanto a la disposición de la materia prima y cómo es la demanda industrial y la estructura industrial en nuestra zona. Como segundo aspecto, como segunda reflexión que quería compartir con todos vosotros y vosotras es ¿dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos actualmente, ¿no? Ya bien metidos en el siglo XXI? Bueno, pues a mí me gusta siempre decir que hemos pasado de una ingeniería forestal clásica a una bioeconomía forestal. Una bioeconomía forestal que se basa en realmente sacar todas las ventajas posibles desde el punto de vista ambiental, social y económico a una estructura de cadena de valor como es la cadena forestal maderera. En la industria de la madera, y aquí donde estamos, en positivo, aquí en la Comunidad Valenciana, hemos sido muy pioneros en cuanto a la optimización del recurso de materia prima para todo lo que son los procesos industriales en la industria de la madera. Si vemos un poco lo que es el sector, y yo creo que en esta transparencia se puede ver gráficamente de una forma muy sencilla, la madera que extraemos del monte o directamente va a uso energético, que es muy poco realmente aquí en la Comunidad Valenciana, que llamamos leñas. Luego hablaremos de bioenergía, que es otra cosa, pero bueno, pues una parte importante tiene suficientes calidades y dimensiones para ser transformadas de forma industrial. Y aquí tenemos pues todo lo que son los rollizos, las trozas de madera que van a la primera transformación. La primera transformación que bien se separa en rollizos que tengan suficientes calidades y sobre todo dimensiones para entrar en el aserradero y hacer productos de madera serrada, tablilla, tabla, tablón y listones. Y por la otra parte, toda aquella madera que por bajas dimensiones o bajas calidades va a desintegración. Y para desintegración bien va o a la producción de tableros derivados de la madera, tableros de partículas, tableros de fibras, de virutas, etcétera, o bien a la industria del papel, de las celulosas del papel. A partir de esos semielaborados, es decir, madera serrada, tableros, pastas celulósicas, papel, se hacen los productos finales, las industrias de segunda transformación. Pues a partir de la madera serrada y de los tableros, pues tenemos toda la fabricación de mobiliario, de elementos de carpintería, de construcción e incluso de envases de madera. A partir de papel y cartón, pues tenemos toda la industria del envase, del embalaje y otros muchos usos que, como bien sabéis, del papel. Si nos centramos en lo que es la construcción en madera y abrimos otra vez el foco a lo que es nuestro entorno nacional, nuestro entorno español, incluso el entorno europeo, es cierto que la construcción en todas sus dimensiones sigue los ciclos coyunturales de la economía. Tras la gran crisis financiera que sufrimos entre los años 2007, 2008 hasta 2010 y también después por la pandemia COVID, la actividad y los precios, lo estamos viendo, de las viviendas han ido subiendo de forma paulatina. La madera, aunque de forma muy modesta, pero sigue aumentando su cuota de mercado tanto en elementos estructurales como en carpintería de obra, ¿no? En puertas, en ventanas, en pavimentos, en revestimientos. Aquí hay algunas estadísticas, por ejemplo, de Euroconstruct del año 2020, donde hacían un forecast, una predicción de por dónde va el sector de la construcción. Y bueno, pues con muchas diferencias entre los diferentes países europeos, pero sí que hay una patente más o menos constante o un comportamiento más o menos constante
que la construcción nueva, tanto residencial como pública, sube un poquito, pero donde más subidas estamos viendo es en la rehabilitación. Y aquí es donde la madera también tiene un papel muy importante que jugar. En cuanto al desarrollo de nuevos productos en construcción, pues bueno, durante las últimas décadas han aparecido productos nuevos, tableros derivados de la madera con uso estructural, pero también elementos estructurales como de la madera laminada encolada, las viguetas o vigas de doble T y la madera contralaminada o CLT, que siguen subiendo de una forma bastante clara su producción y consumo en Europa. Aquí a la derecha veis una estadística un poquito más antigua, pero es cierto que hay una concentración importante de fabricación, en este caso de CLT como ejemplo, en los países centrales y del norte de Europa. Austria, Alemania, Suecia y algo Francia a la cabeza de la producción de CLT. CLT basada en dos especies, fundamentalmente, en pino silvestre y en Picea abies o abeto rojo, que son las dos especies de coníferas con más implantación, con más importancia industrial en toda Europa. Claro, aquí, dentro de lo que es nuestro país, dentro de lo que es España, sí que empiezan a aparecer empresas, tanto en el País Vasco como en Galicia, con producción de CLT, con maderas nuestras, ¿no? En el caso de Galicia con pino radiata, en el caso de Euskadi con el pino radiata, en el caso de Galicia más con el pino pináster o pino resinero. También hay proyectos en marcha para nuevas plantas de madera contralaminada, tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha y alguno también en la Comunidad Valenciana. Para el mejor uso de la madera en construcción tenemos que entender también lo que llamamos en la industria forestal el uso en cascada de la madera. Y esto viene a redundar con lo que es el nuevo término de bioeconomía. La madera que extraemos del monte ha fijado previamente el carbono, el dióxido de carbono, por su actividad fotosintética, que fija en la lignina, en la celulosa, en los componentes fundamentales de la madera, y eso se traslada, como veíamos antes, a la primera transformación y para la fabricación de los semielaborados, y de la primera transformación con esos semielaborados a la segunda transformación para la producción de los productos finales que luego vamos a utilizar en mobiliario, en carpintería, en construcción, en envase, etc. Si vemos un poquito esta gráfica, nos damos cuenta que un metro cúbico de madera aserrada, es decir, de madera que entra en un aserradero, apenas produce un 55 de media por ciento de madera aserrada, es decir, un 45%, números redondos, casi la mitad, son mal llamados residuos, mejor llamados restos, que se producen en los aserraderos, costeros, despuntes, cortezas, madera que en el proceso de secado se rompe, con mucha nudosidad, con mucha resina, etc. Toda esta madera no son residuos, son materia prima para la industria del tablero. Y hoy en día esa recuperación de mal llamados residuos, mejor llamados restos de madera, es la que nutre a nuestras plantas de tableros, de producción de tableros, fundamentalmente de los tableros de partículas. Por lo tanto, la industria de la madera está totalmente cerrada o prácticamente cerrada en cuanto a la recuperación y luego hablaremos del reciclaje también de los productos finales. Quizá otra forma de entenderlo de una forma gráfica, aquí también lo podéis ver, bueno, la industria del tablero y también la industria del papel son grandes industrias a la hora de la recuperación y de la integración también del reciclaje de los mal llamados residuos y mejor llamados restos de madera. Por lo tanto, ya no estamos hablando solamente de una bioeconomía y el ejemplo cuando el Green Deal, ¿no? A nivel Europa saca la directiva de bioeconomía, el sector de la madera se posiciona y dice, bueno, si es que esto ya lo hacemos nosotros de base, ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, todavía tenemos algo que mejorar, pero estamos muy, muy avanzados en comparación con otros materiales, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, en construcción. Y así es. Bueno, eso también redunda en que la recuperación y también, sobre todo, el reciclaje del producto final se integra
dentro de la propia fabricación de los semielaborados, ya insisto, en la industria del tablero. Esto es lo que es la bioeconomía circular de base forestal, que ancla perfectamente con la directiva europea y que también ancla con la estrategia del Green Deal de la Comisión Europea. Pero es que además, durante el año 22, se saca adelante la nueva estrategia forestal de la Unión Europea. En comparación con la agricultura, no hay competencias en Europa para una política forestal común, como sí que hay para política agraria común, pero a nivel forestal lo que se hacen son estrategias porque las competencias están en los diferentes países. Pero esta estrategia que sirve como gran hoja de ruta para lo que vamos a hacer durante las próximas décadas en Europa en cuanto a gestión forestal y el aprovisionamiento de materia prima de madera y de otros productos forestales no madereros, como puede ser el corcho o como puede ser pues, cualquier otro tipo de productos forestales de uso no material. Pues bueno, hay muchos objetivos, pero yo los centro en estos dos que veis abajo. Mejorar la cantidad y la calidad de los bosques de la Unión Europea y reforzar su protección, restauración y resiliencia frente a la emergencia climática. Es decir, el gran reto es proteger nuestros montes frente a la emergencia climática y la situación que tengan en cada uno de los ecosistemas tipo. Y por otra parte, promover la bioeconomía forestal sostenible, incluyendo la economía circular, para los productos madereros de larga vida. Y aquí se especifica el Long Life Products, productos de larga vida. Y aquí es donde se hace especial hincapié en, en la construcción sostenible. Si vemos las ventajas que tiene la madera en construcción y cómo afecta a ese gran reto que tenemos en Europa de la mitigación del cambio climático, bueno, vamos a ver algunos datos. En primer lugar, ¿cuánta madera tenemos instalada actualmente en productos? Y según datos de la Dirección General de Competitividad de la Comisión Europea, en la Unión Europea actualmente estamos por encima de 60 millones de toneladas de carbono puro almacenado en productos de madera en nuestras casas, ¿vale? Si eso lo hacemos la regla de tres, nos sale que en la Comunidad Valenciana pues tenemos más de 1 millón de toneladas de carbono fijadas, no emitidas, en nuestras casas, bien sea en elementos constructivos, en carpintería, en mobiliario o en otros productos. La madera en construcción, pues tiene 7 razones, yo creo que de un muy importante peso a la hora de ser valorada como un material activo frente a la lucha del cambio climático. En primer lugar, es una materia prima renovable. Materia prima renovable, como os he explicado antes, derivada de una gestión forestal sostenible. Es el mayor reservorio de carbono terrestre que tenemos, el almacenaje del carbono fijado por los árboles. Tiene muy baja emisión en cuanto a sus procesos productivos en comparación con otros materiales. Baja emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. Es un material, como hemos visto también antes, en cuanto al concepto de economía circular y cómo se practica el uso en cascada de la madera, totalmente reciclable. Y muchas de nuestras empresas viven de la recuperación y el reciclaje, como pueden ser los tableros en papel, embalajes, etc. Además, todo aquel material que no puede ser recuperado o reciclado para uso material se recicla o se valoriza energéticamente, sustituyendo energías fósiles, incluso con sistemas de cogeneración. La propia industria de la madera es un gran consumidor de energía renovable porque aquellos materiales que ya no pueden ser integrados en el reciclaje de productos se valorizan energéticamente. Pongo, por ejemplo, el polvo del lijado, ¿no? En procesos de lijado de madera que ya no puede ser introducido en tableros, pues bueno, pues entonces, pues a la caldera y con esa caldera creamos energía térmica y, por ejemplo, le damos calor a los procesos de secado, ¿no? Y de estabilización dimensional de la madera serrada, por poner un ejemplo. Reforestación. El uso industrial de la madera estimula el cuidado y la gestión forestal. Allí donde la madera ha dado beneficios, donde ha dado rendimiento, donde ha dado valor añadido y por ende también empleo, allí se han cuidado nuestros montes. Hay muchos ejemplos en España donde, por ejemplo, Sierra de Urbina de Demanda en Burgos, Euskadi, por poner algunos ejemplos, donde los montes no se han quemado nunca, donde se ha hecho una silvicultura
muy orientada a la producción, pero también a la prevención y a la protección, y donde la industria ha funcionado. Allí donde el monte da, el monte se cuida. Y eso es algo que es muy claramente demostrable. Donde el monte se abandona, pues al final el monte no se cuida y al final pues tenemos los riesgos de las grandes perturbaciones de incendios forestales. Y cuando tenemos un incendio forestal tenemos una emisión súbita a la atmósfera de CO2 que no viene cuantificada generalmente en los balances que tenemos que presentar en cuanto a mitigación de cambio climático, pero que ahí están. Y bueno, por poner un ejemplo muy claro, y lo publicamos hace poco desde la Universidad Politécnica de Valencia, los incendios del 2022 que quemaron en la, en la, en la Comunidad Valenciana del orden de unas 50.000 hectáreas, emitieron en pocos días de julio más CO2 a la atmósfera que todo el parque automovilístico de la provincia de Valencia en un año. Es decir, aquí estamos hablando de grandes focos de emisión. Y como último argumento importante de poner en valor, y quizá el más importante, es lo que llamamos el triple efecto de sustitución. Y esto es muy claro en construcción. Sustituyendo materiales con altas emisiones de CO2, como pueden ser los plásticos, el acero, el aluminio, claramente, incluso el hormigón, aunque en menor escala, primero, reducimos emisiones en los procesos productivos y logísticos. Segundo, incrementamos la recuperación, la tasa de recuperación y reciclado. Y tercero, alargamos, por lo tanto, los ciclos de vida de los productos reciclados. Hace 20 años ya casi, desarrollamos en toda Europa una acción COST, una acción de colaboración investigadora, donde fijamos por encargo de la Comisión cuáles son los ahorros totales en emisiones utilizando madera en construcción. Y al final, si cuantificamos no solamente la fijación de carbono por el propio material, sino que además también añadimos el efecto sustitutivo que este material tiene, la madera, frente a otros materiales emisivos, pues nos salen prácticamente que por cada metro cúbico de madera que metemos en construcción, estamos salvando la emisión de 2 toneladas de CO2 totales. Por lo tanto, ¿cómo ayuda la madera en construcción a la mitigación del cambio climático? Pues quizá en estas tres fases que veis en esta transparencia. La fase de producción, la fase de uso y la fase final de la vida útil de los elementos de madera en construcción. Si vemos para evaluar el impacto del CO2 en cualquier proyecto constructivo, desde la cuna hasta la tumba, tenemos que utilizar pues, las metodologías que hoy en día tenemos, que sobre todo son los análisis de ciclo de vida, los ACVs, basados en la norma ISO 14040, que al final no dejan de ser indicadores de carbono, de huella de carbono en los materiales de construcción en todo su ciclo de vida. En la fase de producción, es decir, en el uso de energía en la extracción, producción y transporte a la obra, quizá aquí una gráfica un poco muy somera, pero que nos da una magnitud en cuanto a las emisiones netas de CO2, incluyendo el efecto sumidero de carbono, en los diferentes materiales que estamos utilizando en construcción. Y como vemos, a la cabeza de largo está el aluminio, con más de 25.000 kilos de CO2 equivalente emitidos por metro cúbico de material empleado en obra, por ejemplo, en perfilería de ventana. El acero, los metales muy emisores, también los plásticos, algo menos los materiales minerales, como el ladrillo y como el hormigón, pero el único que es un sumidero neto de carbono, incluyendo todas las emisiones que puede haber y que hay de los procesos productivos, aún así sigue siendo sumidero, es la madera. Si vemos la fase de uso, es decir, el uso energético a lo largo del ciclo de vida, por ejemplo, de una casa, y esto también fue derivado de aquella acción COST que os he comentado antes, entre muchos grupos de investigación en Europa analizamos lo que son las emisiones de CO2 de diferentes construcciones de casas. Aquí simplemente enseño unos resultados en cuanto a una casa tipo de madera y una casa de hormigón y acero. Pues veis que las emisiones netas en toda la fase de uso son mucho mayores, estamos hablando de unas 10 veces más en casas de hormigón de acero sobre una casa de madera.
Y si como tercer elemento, como hemos visto en el gráfico de introducción, la fase final de la vida útil, aquí es donde estamos hablando de la valorización de los generalmente llamados residuos, pero también de la recuperación de los restos de madera. Y vemos que, bueno, que en la Unión Europea tenemos una tasa de recuperación y reciclaje de la madera de en torno a un 30 y algo por ciento, 31,9 concretamente, según los datos de Eurostat más recientes. Si vemos España, estamos muy bien posicionados con casi un 70% de tasa de recuperación y reciclaje. Portugal es el líder en esta clasificación, como veis en la gráfica de la izquierda. Pero es que además, no solamente la recuperación y reciclaje para uso material, sino aquello que no podemos utilizarlo, lo estamos aprovechando también, como decíamos antes, para valorización energética. O sea, quemar madera sí para producción de bioenergía, pero siempre que no sea utilizable para uso material. La bioenergía es una energía renovable, cierto es, pero devuelve rápidamente ese carbono fijado a la atmósfera en la combustión. Mientras que es mucho mejor almacenarlo en productos de larga vida, por ejemplo, en madera en construcción. Si hablamos de costes de reciclaje y si integramos lo que es no solamente las ventajas de la fijación del carbono en todo el ciclo de vida, y por lo tanto la mitigación activa y la reducción de emisiones, la mitigación activa del cambio climático, vemos también la parte económica. Reciclar madera es mucho más barato que reciclar otros materiales. Y aquí, según los datos de Ecoembes, del Punto Verde, aquí en España, pues reciclar una tonelada de madera supone actualmente unos 7, media, unos 7 euros de coste. En papel y cartón estamos hablando de 135, pero por ejemplo en plásticos estamos hablando de más de 700 euros por tonelada. Las diferencias son absolutamente muy importantes. Si cogemos todos estos cálculos en general, y esto también es algo que la Comisión Europea junto a la Confederación de Industrias de la Madera Europea, la CIUA, va publicando durante todos estos últimos años, y vemos las emisiones de CO2 netas a lo largo de todo el ciclo de vida, y comparamos una serie de materiales utilizados en construcción, pues aquí lo veis en tres grandes grupos, lo que serían pues, los productos de madera y derivados de la madera, los materiales minerales y los metales, ¿no? Pues vemos que todo el grupo de productos de madera, no solamente la madera serrada, sino también los tableros, la madera contralaminada, la madera microlaminada, los tableros de todo tipo, son sumideros netos de carbono. Los materiales minerales, yeso, los ladrillos, el hormigón, son materiales emisores, pero no tan emisores como veis abajo todo lo que serían los materiales metálicos, ¿no? Las láminas y rollos de acero, las vigas de acero, los elementos de fachada de aluminio, ni qué decir tiene, etc. Por lo tanto, yo creo que esto es clave, creo que se ve muy claramente dónde tenemos las ventajas en cuanto a usar madera en construcción si analizamos todo el ciclo de vida del carbono en los diferentes materiales. Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, viendo un poco lo que veíamos al principio, esa posibilidad, incluso necesidad de movilizar más recursos forestales para integrarlos en las cadenas de valor de madera en construcción? Eh, ¿Y por qué tenemos esa desvertebración? Basados en esa desvertebración del monte industria que tenemos aquí en la zona mediterránea española, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo me gusta poner algunos ejemplos, ¿no? Donde las cosas se han podido hacer. Y este es un ejemplo muy claro, el de Hungría. Hungría es un país donde prácticamente habían desaparecido los aserraderos de frondosas, en este caso, sobre todo para usos de alto valor añadido, en mobiliario, en carpintería de lujo, etcétera, de banistería. Y bueno, ellos tienen una especie que es la Robinia pseudoacacia, que ocupa un 12% de la superficie forestal, pero que es muy intensiva en cortas para lo poco que ocupa, sí que saca un 22% del volumen de las cortas totales del país. Y esto ha potenciado que una buena silvicultura con esta especie, que es una especie con durabilidad natural, por lo tanto también muy utilizable en obras en exterior, eh, pues bueno, ha llevado a la supervivencia de aserraderos de frondosas, se ha desarrollado una industria del mueble, de pavimentos y de elementos de construcción, como madera microlaminada o madera contralaminada, y también de perfiles
de tricapa en ventanas, por ejemplo, y otros elementos de carpintería. Esto ha llevado a que haya inversiones extranjeras, clústeres industriales, y un ejemplo muy claro, que yo creo que todos los que estáis oyendo esta charla conoceréis, pues los muebles de exterior o los pavimentos de exterior que podéis ver en IKEA como gran distribuidor de muebles en Europa o en el mundo, pues antes eran de teca, o eran de Iroko, o eran de maderas tropicales, hoy en día son de Rovinia. Pues bueno, se pueden hacer cosas y se puede mejorar no solamente lo que es el cuidado del monte, los tratamientos silvícolas responsables, sino también lo que sería el desarrollo de industrias de alto valor añadido para uso de lo que llamamos long life products o productos de larga vida. Bien, viendo un poco lo que es la situación en cuanto a la madera en construcción, a mí me gustaría, como tercer bloque, reflexionar un poco sobre los retos de investigación, ¿no?, que tenemos. Como grupo de investigación dentro de esta universidad y en cooperación con otros muchos grupos de investigación en Europa, en proyectos europeos, vamos acumulando experiencia, vamos trabajando también como evaluadores, como asesores de la Comisión Europea en los programas de investigación y vemos que aquí tenemos un problema importante. ¿Vale? Si vemos lo que es la agenda estratégica de investigación de madera y lo que afecta a madera en construcción, pues vemos que hay grandes lobbies detrás que van durante sobre todo el programa, el séptimo programa marco y el Horizonte 2020, quizá algo menos ahora actualmente en el Horizon Europe, es decir, en los programas marcos de investigación europeos, lobbies que vienen de asociaciones europeas de I+D, poco, mucho más de lo que son países del norte de Europa y de grandes grupos empresariales. Antes veíamos un ejemplo con la concentración de grandes empresas de madera contralaminada en centro y norte de Europa. Bueno, la Comisión Europea va recibiendo toda esa información, llamémosle lobby, saca los programas de investigación y el último que cerramos, que fue Horizon 2020, yo tuve el tiempo y la dedicación de analizar cuál es el retorno. ¿Cuál es el retorno en proyectos de investigación en madera, sobre todo para usos materiales, ¿no? No solamente construcción, también mobiliario y también envase y embalaje. Y vimos, bueno, pues que los países del norte, centro y norte de Europa, Suecia, Finlandia, Austria, Dinamarca, Alemania, entonces todavía también Gran Bretaña, que ya no son partícipes, después del Brexit, acumulaban el 85% de la financiación en proyectos de investigación. Mientras, curioso, que un país del sur de Europa se colaba también en este grupo de campeones, que es Portugal. Portugal. Y en el sur de Europa, es decir, Italia, España, Grecia, Croacia, solamente recibíamos un 5%. Francia hace el otro 5%, lo dejo un poco entre medio, ¿no?, entre el centro y el sur de Europa. Es decir, no hay relación. Hay muy poco retorno para la actividad industrial, para la actividad económica de Italia, España, dos grandes países europeos y además líderes, por ejemplo, en el sector del mueble, Grecia y Croacia, que son países más pequeños, pero solamente un 5% frente al 85%, digamos, de los países del centro y norte. Esto es un resultado muy negativo para nosotros. También contrastemos con lo que llamamos la paradoja forestal del sur de Europa, que hemos ido desgranando durante esta charla, ¿no? Y eso es necesario para un nuevo enfoque estratégico de investigación forestal que estamos intentando pelear también en los foros de discusión a nivel europeo. Y esta paradoja forestal del sur de Europa se basa en que los bosques mediterráneos son aceptados y reconocidos como la gran infraestructura ecológica esencial para la Unión Europea. Tenemos la más alta tasa de biodiversidad, somos los más vulnerables al cambio climático, eso todo el mundo lo entiende. Pero bueno, y también van entendiendo que tenemos, ya que nuestro objetivo fundamental es proteger los bosques, los ecosistemas, y no tanto aprovecharlos de forma productiva o económica, aunque las dos cosas, como hemos explicado antes, no son en ningún caso incompatibles, sino todo lo contrario, sí que es cierto que la situación actual es de poca capacidad de valoración e inserción en los flujos económicos. Entonces, las tasas de aprovechamiento, aquí vienen expresadas también gráficamente en el mapa de abajo, pues son muy bajas en el sur de Europa comparadas con el norte de Europa, también lo veíamos antes en la tabla.
El resultado de todo esto ha sido durante las últimas décadas un abandono de la gestión forestal sostenible, que viene de ese despoblamiento rural que no solamente abandonó la actividad forestal, sino que va abandonando también progresivamente la actividad agrícola de montaña. Eso nos ha llevado a masas continuas, a masas muy vulnerables, muy poco resilientes a las grandes perturbaciones, en nuestro caso los incendios forestales, y esto hace que tengamos unos muy altos costes de prevención y sobre todo de extinción de los incendios. Y al final, ¿quién paga esta fiesta? Bueno, esta fiesta, esta triste fiesta. Pues fondos de gastos de recursos públicos. Y como todos sabemos, los recursos públicos son limitados. Claro, necesitaríamos mucho más dinero público para hacer tratamientos preventivos, para sacar esa madera del monte que luego aprovecharíamos industrialmente. No está funcionando. ¿La solución por dónde va? Bueno, el Green Deal nos abre una puerta. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos fundamentales que nos encajan perfectamente dentro de toda la cadena de valor forestal, madera, uso final, por ejemplo, construcción. En primer lugar, como hemos dicho antes, la bioeconomía forestal, que es el desarrollo de cadenas de valor sostenibles y complementarias, tanto en productos, que es lo que entendemos fácilmente desde el punto de vista industrial, y en construcción, pero también como servicios. Por ejemplo, los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que presta esa gestión forestal sostenible. La fijación del carbono, el mantenimiento de la biodiversidad, los ciclos integrales del agua y la calidad del agua en cuencas. Ahora lo estamos viendo con el tema de las sequías. El paisaje, la calidad del paisaje, que también nos da esa infraestructura de turismo, de ocio, etcétera. Por eso no paga absolutamente nadie. Y por la otra parte está el cambio climático, no solamente como un riesgo, como una amenaza, como una emergencia climática, sino también como una oportunidad de desarrollo de soluciones tecnológicas en zonas como la nuestra, donde estamos sufriéndolo de una forma mucho más clara que en el centro y en el norte de Europa, donde tenemos un gran desarrollo de soluciones tecnológicas para la mitigación y adaptación y estamos ya hoy en día transfiriendo ese tipo de resultados al resto de Europa. Pongo, por ejemplo, los incendios forestales y toda la tecnología desarrollada en prevención y sobre todo en extinción. Bien, pero desde luego esa apuesta, ese primer reto, ¿no?, del Green Deal, esa puesta en valor de la bioeconomía forestal circular desde esa economía lineal, ¿no?, industrial, clásica, ¿no?, de produzco la materia prima, la aprovecho, la paso a primera transformación, la paso a segunda transformación y después tiene su consumo, hacia una bioeconomía forestal circular que también integre pues, todo lo que son restos y residuos. Este ejercicio, como he dicho antes, está muy desarrollado aquí donde estamos, en España y concretamente en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, nuestra visión es también las partes positivas que tenemos de haber estado muchos años optimizando esa escasez de materia prima, también transferirlas al resto de Europa, con una visión que es ser desde el sector de la madera en general, en toda su totalidad, perdón, un sector líder en descarbonización y, por lo tanto, en compensación, que se valore económicamente. Por lo tanto, ese servicio ambiental de la descarbonización y la compensación para aquellos sectores emisores. Materiales y procesos y productos avanzados, o sea, no bajar la guardia en cuanto a la innovación tecnológica y a la mejora de las prestaciones, no solamente basándose en las ventajas ecológicas, sino también en las prestaciones técnicas, sobre todo en construcción. Todavía aumentar, nos queda poco por mejorar, pero aún nos queda un poquito los sistemas de reciclaje. Optimizar la logística, donde las mayores emisiones que vemos es en los procesos logísticos entre empresas o de empresa a obra. Aquí sí que la prefabricación, aquí la madera tiene una gran ventaja frente a otros materiales, es un aspecto clave. Poner en valor los productos y servicios para el bienestar y la salud, todo lo que sería pues, la eficiencia energética, todo lo que sería también el aislamiento térmico, la corrección acústica, aislamiento acústico, las ventajas también en cuanto al uso de la madera en interiores frente a microorganismos, a patógenos, etcétera, y luego, obviamente, utilizar las herramientas informáticas que hoy en día la digitalización. La descarbonización, por lo tanto, en madera en construcción, yo la centro siempre en tres ejes de puesta de valor. Por una parte, el efecto sumidero, el almacenamiento y la sustitución. El sumidero es la capacidad
de los bosques para capturar ese CO2 de la atmósfera y transformarlo en este material que es la madera. El almacenamiento es el carbono almacenado en esa madera y la sustitución es el carbono secuestrado en los productos derivados de la madera y también la suma, como veíamos antes, de las emisiones evitadas. La visión para una bioeconomía forestal fuerte, que ponga en valor su lucha contra el cambio climático, viene desde la gestión forestal sostenible, mejorando todo lo que es la ingeniería forestal y influyendo directamente en el efecto sumidero, como el aumento de la tasa de aprovechamiento y la innovación en las cadenas de valor en materiales, productos y procesos, lo que nos lleva al desarrollo rural y a la bioeconomía. Eso afecta directamente al pilar de descarbonización del almacenamiento. Y luego la mejor sustitución de materiales y productos derivados del carbono fósil por madera, es decir, esa transición ecológica, y eso afecta directamente al tercer pilar de la descarbonización, que es la sustitución. Para ello hay retos, estos 7 retos, que es la adaptación al cambio climático, abordar crecientes riesgos relacionados con el cambio climático, los incendios forestales, las plagas, los huracanes, las nevadas, que también nos rompen de vez en cuando muchas copas de árboles, etc. Salvar barreras administrativas y técnicas para el aumento de la tasa de aprovechamiento e integrar un poco más de material en las cadenas de valor industriales, romper el techo de generación de valor de los productos forestales, seguir avanzando en innovación de productos, en construcción, pero también en packaging, en envase y embalaje, mejorar la transparencia en el mercado de los productos forestales y los mecanismos de compensación de carbono, inversiones financieras en cadenas de valor de productos y servicios forestales, políticas decididas o incluso también políticas no solamente de subvención, sino también políticas fiscales, enfoque de sustitución claro y cuantificado para ayudar a tomar decisiones sobre cadenas de valor y algo más social, que es la mejora de la aceptación que está dividida frente a los productos forestales en la madera por la ciudadanía, que fundamentalmente es en nuestro entorno una ciudadanía marcada claramente por el urbano. Es decir, pasar de una cadena forestal madera tradicional, como hemos entendido durante el siglo XX, a una bioeconomía forestal como pilar de mitigación del cambio climático en el siglo XXI, tiene 2 tipos de fuerzas. Por una parte, lo que llamamos las fuerzas emergentes, donde nos obligan, las emerging forces o drivers, que nos obligan, es decir, un marco legislativo en materia de sostenibilidad cada vez mayor. La globalización, crisis económicas, inestabilidad de mercados, también nos está obligando a, bueno, pues a mirarnos un poquito más el ombligo y ver qué tenemos cerca y cómo podemos suministrarnos mejor con materias primas, con materiales, con productos. Ventajas competitivas cambiantes, ya que la percepción del valor del consumidor está cambiando continuamente hacia un consumidor más comprometido con, bueno, no solamente con el medio ambiente, sino también con la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, también construcción sostenible, packaging responsable, eficiencia y transición energética y esos nuevos patrones de consumo en medio ambiente y salud. Luego hay fuerzas que posibilitan este cambio, como es la base y potencial de recursos forestales renovables, los avances tecnológicos, nuevos productos y eficiencia en recursos, un entorno favorable donde vemos sinergias entre políticas climáticas, energéticas, medioambientales y urbanas, un acceso a la financiación, que bueno, que aunque tengamos pues ahora unos intereses algo altos, pero sí que tenemos estabilidad de tipos y hay capital riesgo para las empresas, y las megatendencias de digitalización, de bienestar y de salud. Bueno, pues estas son las bases de la I+D+I y por lo tanto las bases de la creación de empresas en madera en construcción. Desde nuestro grupo de investigación hemos desarrollado diferentes ejes en cuanto a proyectos, líneas programáticas y proyectos. Los retos de I+D en bioeconomía forestal en la Comunidad Valenciana, que sería la rehabilitación de la gestión forestal, el sector forestal como el motor de adaptación y mitigación al cambio climático, la mejora y percepción del consumo de la sociedad urbana y frenar la despoblación en zonas rurales. Pero hay uno que es la globalización, mejora calidad de productos y servicios, que simplemente como ejemplo quiero enseñar aquí brevemente.
Venimos de una globalización, es decir, de una dependencia de importaciones, materias primas y productos. Recordar que en la Comunidad Valenciana más del 90% de la materia prima viene de fuera, no quiere decir de otros países, otros continentes, también de otras regiones cercanas a nuestro país, pero bueno, al fin y al cabo viene de fuera. Y vamos hacia una mejora de la calidad de productos y servicios, sencillamente también por la competencia en productos finales, ya que la globalización también afecta ahí. Los impactos son que los precios de los productos madereros se fijan hoy en día en mercados internacionales en función del rendimiento de los competidores más fuertes. Aquí también tenemos un ejemplo en cuanto a la pelea por la partícula de madera entre, por ejemplo, el tablero y la bioenergía. La bioenergía hoy en día paga mucho, por lo tanto, va mucha astilla a bioenergía que no debería de ir desde el punto de vista del ciclo del carbono, sino que debería de ir más a material, como son los tableros. Por lo tanto, mercados cambiantes y precios también cambiantes. En ausencia de mercados de suministro local, como prácticamente nos pasa aquí, carecemos de ventajas competitivas en productos básicos de bajo valor añadido. O sea, no solamente estamos importando madera de alta calidad y buenas dimensiones, sino que incluso estamos ya importando maderas de bajas dimensiones y bajas calidades porque no la estamos sacando. De eso tenemos, pero no la estamos movilizando en el mundo. Por lo tanto, una importación neta de productos de madera que debemos ir paliando. El reto es tener un sector forestal maderero rentable con productos y servicios de alto valor añadido. Y aquí, bueno, pues en primer lugar la construcción en madera y los grandes ejes son prefabricación, madera contralaminada y tratamientos alternativos en cuanto a la durabilidad y estabilidad dimensional del material aserrado. En productos forestales no madereros, como el corcho, y luego otros de otros usos, como la miel, las resinas, las plantas aromáticas y medicinales para la industria perfumero-cosmética farmacéutica, no es aquí el caso, y también, obviamente, los biocombustibles avanzados, siempre que ese material madera no pueda ser utilizado para productos materiales para uso en construcción, mobiliario, carpintería, envase y embalaje. Como ejemplo, llegando ya al final de mi presentación, durante los últimos años, también en colaboración con los compañeros y compañeras del Instituto Valenciano de Edificación, del IBE, hemos desarrollado un proyecto sobre sistemas de construcción sostenible, modulares y con altas prestaciones, no solamente mecánicas, sino también de aislamiento, tanto en comportamiento al fuego como aislamiento energético, eficiencia energética, aislamiento energético y también aislamiento y corrección acústica, basados en maderas autóctonas, ¿vale? Y basado también en un producto que también es mediterráneo y también tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, como es el corcho. Podéis consultar la web si os interesan los productos, los proyectos tipo, las obras que hemos realizado a partir de este proyecto. Ahí tenéis, udoe-imip.eu. Aquí un ejemplo de paneles que hemos desarrollado, paneles mixtos, como veis, con cara y contracara de madera contralaminada, en este caso de pino resinero, de pino nuestro, pino pinaster, en paneles prefabricados con alma de corcho negro expandido, lo que nos aligera muchísimo en peso y lo que también nos mejora la eficiencia energética, el aislamiento térmico, pero también el aislamiento y corrección acústica. Paneles prefabricados de 190 milímetros en total de espesor, por 1 metro de ancho y 2,5 metros de largo. Sobre todo para particiones y para muros, mientras que también hemos desarrollado paneles o elementos constructivos para forjados y para estructuras de cubierta, donde ya no hemos utilizado corcho negro en tablero, sino residuo de corcho granulado y también en cara y contra cara con madera CLT, como digo, de pino nuestro, no de pino silvestre o abeto rojo del centro de Europa, sino de pino nuestro. Algunas obras que hemos desarrollado también, aquí veis a la derecha abajo un nuevo laboratorio que está aquí en el campus de Vera, en la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente un laboratorio de energías renovables. Pues bueno, ahí veis los diferentes elementos
tanto en muros como en solera, como también en forjados y en estructuras de cubierta. Lo veis más a la izquierda, en una rehabilitación de un edificio público de uso social en un municipio de la provincia de Castellón, concretamente en Espadilla. Hemos hecho 5 proyectos de obra demostrando este tipo de soluciones prefabricadas, ¿no? Ahora estamos viendo, analizando lo que han sido no solamente los costes, sino también las emisiones de carbono en el ciclo de vida de todo, desde la extracción del material en el monte hasta la puesta en obra de los elementos prefabricados. Bueno, con ello llego a las conclusiones y espero no haber sido demasiado pesado o denso. Y bueno, pues un poco todas estas reflexiones que hemos hecho durante esta presentación, agruparlas en 5 grandes bloques, ¿no? Primero, gestión forestal sostenible. Es como se llama técnicamente, pero hoy en día ya estamos dándole otro nombre. Llamamos Climate Smart Forestry. Es difícil, no se me ha ocurrido todavía una buena traducción al castellano o al valenciano, pero bueno, yo creo que lo entendemos todos. Climate Smart Forestry. Una actividad forestal que sea no solamente sostenible, sino también adecuada, adaptada y mitigadora del cambio climático. ¿Vale? Y ahí tenemos 2 grandes conclusiones. Por una parte, tenemos la posibilidad y también la necesidad, y esto es muy importante, de movilizar más recursos forestales en nuestros montes. Porque nuestros montes necesitan de esos tratamientos silvícolas preventivos, de que sean más resilientes a lo que es las grandes perturbaciones como los incendios forestales. Y por lo tanto tenemos que sacar ese material y ese material lo tenemos y lo podemos y lo debemos transformar industrialmente e integrarlos en esos materiales de construcción. Por lo tanto, tener un mayor suministro de materia prima de cadena corta, de suministro cercano, de no depender tanto, aunque nunca vamos a ser totalmente autosuficientes, pero de no depender tanto de la importación de maderas que vayan muy lejos de nuestros montes. En segundo lugar, la bioeconomía forestal, como un eje fundamental de la transición ecológica y de la lucha contra el cambio climático, y donde el sector de la madera es un eje fundamental. Lo hemos visto también tanto en la directiva de la bioeconomía de la Comisión de la Unión Europea, como en la nueva Estrategia Forestal 2030 también de la Unión Europea. Y para ello hace falta incentivos económicos y también fiscales para las nuevas oportunidades para empresas en desarrollo, para nuevos materiales y uso de madera en construcción, en carpintería, en mobiliario, lo que llamamos y priorizamos y debemos de priorizar como los productos de larga vida, los long life products, frente a otros usos como por ejemplo la bioenergía, que obviamente, pues bueno, es el mal menor, pero desde luego potenciar más, fijar ese carbono en productos de larga vida. Y aquí la construcción juega un papel fundamental. Tercera reflexión o tercera conclusión, las ventajas técnicas y medioambientales de la madera. Hay que ponerlas en valor. Esa muy buena relación entre muy bajo peso y muy buenas prestaciones mecánicas, lo que nos permite también muchos avances en prefabricación, en ahorros logísticos. Luego, poner en valor esa huella de carbono muy favorable de este material frente a otros materiales utilizados en construcción, basado en esa economía circular, en esa recuperación, en ese reciclaje de los materiales derivados de la madera. Y obviamente la eficiencia energética como gran reto que tenemos hoy en la construcción sostenible. Cuarta conclusión, la investigación. La investigación debe ir orientada a desarrollar nuevos productos a partir de maderas autóctonas, maderas nuestras. Quizá no hace falta inventar ruedas, quizá hace falta readaptar esas ruedas ya creadas con otros materiales en otras partes del mundo, ver esas ventajas, inconvenientes, solventar esas barreras que tienen nuestras materias primas para poder hacer esos nuevos productos. Muy importante los nuevos sistemas de prefabricación. A nivel industrial, los costes logísticos son súper importantes. Y esto es lo que con la madera podemos avanzar mucho más que frente a otros materiales, como hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo del proyecto IMIP que os he enseñado antes. Y nuevas tecnologías para todavía más, aunque estemos muy arriba, incrementar las tasas de recuperación y reciclaje de los productos de madera.
Y en quinto lugar, la formación. No podemos alcanzar ninguno de estos retos si realmente no tenemos una buena formación. Y la formación pasa, en primer lugar, por los prescriptores. Y si estamos hablando de construcción en madera, estamos hablando de arquitectos y también de ingenieros. Los arquitectos deben de conocer mejor no solamente las ventajas medioambientales de este material, sino también las ventajas técnicas de este material. No hacemos nada simplemente formando a los técnicos superiores, a los arquitectos. Tenemos que mejorar la formación profesional en todas las áreas relacionadas con la construcción, con la carpintería en madera. Tenemos una muy buena tradición en carpintería, en mobiliario aquí en la Comunidad Valenciana, pero tenemos que mejorar todavía más lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajar, los nuevos materiales y productos en nuestra formación profesional, en los módulos básicos y en los módulos superiores. Y claramente también utilizar las mejores herramientas, ¿no? Para la formación y para la prescripción al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando junto con el IBE en introducir lo que es todo lo que son fichas técnicas de productos de madera en lo que son entornos BIM para el mejor uso de este material en construcción. Yo creo que esto va muy orientado a la forma de trabajo hoy en día. Pues bueno, estas son las conclusiones. Espero que, bueno, que os haya hecho reflexionar y para cualquier duda o cualquier consulta me podéis contactar aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Muy bien, José Vicente, pues una presentación excepcional. Yo ya la he escuchado varias veces y la verdad es que siempre aprendo. Tiene un hilo conductor la presentación que toca puntos clave que espero que los oyentes de la presentación hayan sabido captar y que la plataforma de la cátedra sirva de repetidor del mensaje, porque la verdad es que eh, tiene unas palabras clave y una información transversal en toda la presentación que la verdad que ojalá llegue a buen puerto y que tanto a nivel académico como a nivel profesional la gente que esté participando en estas píldoras de Maderamen hayan sabido captar. Para acabar y para no alargar más, solo quería preguntarte si puedes compartir pues, con los oyentes de la presentación una o dos referencias bibliográficas que quieras compartir y que también servirá como documentación complementaria para la formación y el curso. Si tienes algunas en mente, si no, pues no pasa nada. Sí, bueno, hay algunos artículos recientes sobre desarrollo, ¿no? De nuevos productos a partir de maderas autóctonas. Esto lo podemos compartir perfectamente. Os lo puedo pasar, Joan, y no sé, tenéis un repositorio, lo podéis colgar o no sé cómo lo soléis hacer normalmente. Sí, bueno, si tienes alguna en mente que nos digas algún autor, algún libro, ya sea el propio ITIM, o si tienes alguna referencia Vale, ya si te diría, estamos hay gente hablando que, de libros algunos más ponentes que hablan generalistas, del código de técnico de la edificación. Si no, vale. me lo pasas directamente por mail, lo pondremos como documentación, pero si tienes alguno en mente, bien, si Sí, no, yo creo pues que hay team, yo creo que tenemos la gran suerte en España de tener una editorial de publicaciones fantásticas en nuestro idioma, en castellano, muy actualizadas y iTeam es clave. Ahí tenéis hay una guía de madera en construcción que suelen actualizarla cada 4 o 5 años, donde tenéis no solamente todo lo que son ventajas, inconvenientes, sino tipos de materiales, fichas técnicas, especies de madera. Creo que todas las guías técnicas de ITIM, y hay varias, son muy interesantes. Luego, algo que yo creo que también es muy importante, y también hay un libro específico de ITIM sobre esto, es sobre la estabilidad dimensional y la durabilidad de la madera. Hemos hablado de muchas ventajas, hoy no nos hemos metido en detalle en cuanto a ventajas técnicas, pero las dos grandes desventajas de la madera las ventajas están claras, ¿no? Relación, muy bajo peso, muy buenas prestaciones mecánicas, muy buen comportamiento frente al fuego, en cuanto a la estabilidad dimensional en situaciones de incendio, no dilatación térmica, etcétera, ¿no? Pero, y aparte del aislamiento y tal. Pero las dos desventajas son, por una parte, la estabilidad dimensional del material en función de las condiciones higroscópicas de humedad y temperatura que la circundan, y esto en obra es muy importante, sobre todo cuando tenemos clases de riesgo en exterior, o si no en contacto directo con suelo, pero sí en exterior.
Eh, y luego la durabilidad. La durabilidad por ser un material orgánico, biodegradable, fundamentalmente por organismos bióticos, ¿no? Por hongos y por insectos. Dejo aparte un poco los agentes abióticos como la fotodegradación, etcétera, que pueden ser importantes, pero no degradan el material, ¿no? Entonces, esos dos aspectos son importantes y aquí sí que hay, yo creo que dos libros muy interesantes para aquellos interesados y uno es el Manual de Secado y de Estabilidad Dimensional que tiene publicado ITIM, el autor es Juan Ignacio Fernández Golfín, de Linía ahora CSIC. Y luego tenéis también un libro sobre durabilidad natural que también se publicó en ITIM con varios autores y protección de la madera. ¿Vale? En protección de la madera yo creo que aquí se han hecho muchas cosas a nivel de Comunidad Valenciana incluso, bueno, pues intentando sustituir todo lo que son pues, materiales, digamos, químicos, ¿no? Típicos insecticidas, biocidas en general, insecticidas, fungicidas, por tratamientos incluso físicos como termotratamiento, manera termomodificada, que algunos de vosotros y vosotras seguro que conocéis y que tiene pues grandes ventajas también, no solamente de aplicación en producto en exterior, sino también de impacto ambiental. Sí, quizá un poco ese tipo de publicaciones de ITIM. Tenéis la web de ITIM para que os podáis meter y creo que a cada uno de vosotros os interesará. Aparte de todo lo que está sacando también el IBE, ¿no? Por supuesto. No, pues nada, eso es todo. Gracias a los asistentes y nos vemos en la siguiente píldora. Muy Hasta la bien. próxima. Muchas gracias. Un abrazo.